Damas, caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Rugido. Hoy les voy a traer un video muy diferente que me tiene emocionado. Como saben, muchas veces trato videos de tema público o de tema político, pero creo que muchas veces es difícil ponernos en el lugar de una persona que está dentro de eso. Es difícil saber cómo piensan o cómo ven la situación. Hoy tengo el gusto de traerles a una persona muy especial para mí. Fue Contralor de la Ciudad de México, abogado, profesor. Con ustedes, Juan José Serrano. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Muy buen día. Estoy muy feliz de que Yo estés también, yo conmigo. también. Muchas gracias por la invitación. De nada. Para mí es muy importante que nos puedas presentar un poco más, pues a profundidad de tu experiencia y lo que has vivido en estos temas, que Con creo mucho que gusto, muchas claro. veces son difíciles de entender. Para esto me gustaría empezar, sobre todo, con tu educación. De lo que pude ver, estás haciendo un doctorado, eres abogado, Correcto. y pude ver que tienes varios posgrados, varios cursos. Me gustaría, para conocerte más un poco, platicar de qué cursos tienes que has estudiado y cuál ha sido tu preparación. Muchas gracias, sí. Soy abogado, soy abogado de formación, estudié en La Salle ya hace muchos años, estudié del 91 al 96. Y después de ahí me fui a hacer una maestría a Inglaterra, hice una maestría, hice un MBA, se llama el título MBA for Public Service, que es una maestría para el buen desempeño del gobierno, para la buena gestión pública. De ahí seguí estudiando, hice dos especialidades en la Universidad Panamericana, una sobre Derecho Corporativo y otra sobre Derecho Laboral. Después hice una especialidad en la Libre de Derecho, sobre Derecho Mercantil, y luego tuve la oportunidad de estudiar un año sobre perfeccionamiento directivo en el IPADE, que la verdad es que fue una muy buena experiencia. Y después ya de eso, que ya llevaba 5 añitos después de la universidad, me aventé a hacer el doctorado. La verdad es que muy padre, muy interesante, es otra forma del tema académico. Ahora, por otra forma me refiero, ya es de investigación, ¿no? Muy padre, la verdad que muy buena experiencia. En la Facultad de Derecho de la UNAM, la división de posgrados, y la estoy haciendo sobre un tema de anticorrupción. Es una nueva propuesta sobre el sistema local de anticorrupción en la Ciudad de México, y ahí voy avanzando, ya estoy, yo espero poderme titular ya antes de 6 meses. Que creo que para mí salen dos temas de los cuales me gustaría hablar, Claro. tanto el derecho como estudio, el ejercimiento, como el gobierno, la administración pública. ¿Por qué decidiste estudiar derecho? Híjole, no quiero escucharme trillado, pero la verdad es que por admiración a mi padre. Desde el principio, desde que era yo muy pequeño, yo lo admiraba y me gustaba mucho cómo se expresaba y cómo vivía y la pasión que le generaba el ser abogado. Él siempre dijo que él nacido para ser abogado. Entonces a mí me llamó mucho la atención y creo que desde niño yo no recuerdo haber dicho voy a hacer otra cosa, ¿no? Digo, no sé, habría que preguntarle a mi madre a ver si quise hacer otra cosa, no me acuerdo. Yo siempre me he acordado que quiero ser abogado, que quise estudiar Derecho y me encanta la profesión. Ya después tuve la fortuna de que sí me gustara, ¿no? Porque imagínate meterte nada más sin saber bien y que nada más sea un ímpetu el meterte a estudiar algo. Afortunadamente me gustó mucho. Y pues de ahí he vivido los últimos 32 años y me he ido afortunadamente muy bien, lo disfruto mucho. He estado tanto en la iniciativa privada como en el gobierno, ya varios años. Y pues padre, la verdad es que muy contento de ser abogado. Tengo un par de amigos que me dicen que soy muy abogado y de lo cual me siento muy orgulloso de serlo, la verdad. Sí, a mucha gente creo, sobre todo de familias de abogados, desde muy jóvenes, tú eres muy bueno discutiendo, tú vas a ser abogado, tú eres muy bueno defendiendo tus puntos. Sí, 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 sí. También vamos a hablar de este paso, de tu paso por tanto la vida pública como la vida privada. Con mucho gusto. Pero me gustaría destacar algo y profundizar un poco en algo que hablaste, que es de este ímpetu de decidir a qué dedicarte. Hace poco justo estaba hablando yo con un amigo que me preguntó, ¿por qué estudiaste lo que estudiaste? Y la única respuesta que le pude dar, porque sentí que era lo que quería hacer. Y creo que en esta parte del instinto de lo que uno quiere hacer también es muy importante el avanzar a tomar esas decisiones. Por lo que veo y por lo que nos cuentas, creo que para un tema muy importante para tu vida, y dime si no, es la educación continua. Sin duda. Hablando de esto del ímpetu, a mí en mi experiencia personal, a mí, como tú dices que admiraste mucho a tu padre por su carrera y eso te impulsó a ti ser abogado, yo recuerdo mucho de pequeño que cada que iba con mi abuelo en su despacho, en su oficina, siempre estaba escribiendo, siempre estaba leyendo, siempre estaba buscando informarse y a mí eso me generaba mucha como admiración porque pude notar que con el paso de los años seguía manteniendo una mentalidad muy lúcida justo por ese estudio continuo. Y era como lo que él me decía. Entonces creo que es un tema importante, ¿no? También creo que por otra parte se suele manejar mucho la idea de ya terminaste tu licenciatura, que son tus estudios para trabajar, el estudio se queda atrás y la vida laboral empieza.
Pero por lo que veo, para ti fue diferente. Para ti es, aparte de tu vida laboral, un continuo preparamiento para conocer más, para aprender nuevas formas de hacer las cosas. ¿Tú qué opinas de esta idea del estudio continuo a lo largo de la vida? Digo, para empezar, antes de llegar a eso, si me permites, me gustaría comentar del ímpetu, ¿no? Del ímpetu y de la decisión que tienen los jóvenes, que es una decisión muy importante sobre lo que se van a dedicar, ¿no? Lo que generalmente van a dedicarse, de lo que van a vivir. Yo creo que les tiene que llamar, por supuesto, pues, razonarlo, pensarlo bien. Pero también es un tema de ánimo, ¿no? Y también es un tema de sensación y de gusto y de... Porque finalmente igual la vida te lleva a otras cosas. Y pues, sí tienes que estar muy, muy pensando, o sea, muy, muy consciente de lo que quieres vivir. Pero tampoco es tanto, ¿eh? También puedes cambiar, si algo no te gusta, pues también puedes cambiar, te puedes dar el derecho de modificar un poquito y si vas a dedicarte a otra cosa y no fue para lo que estudiaste, bueno, tampoco es una desgracia, ¿no? Yo creo que conozco muchísima gente que ha estudiado una cosa y se dedica a otra y no pasa nada, y son igual de felices, no les quita nada. Para muchos jóvenes, y me incluye que para mí, ese proceso de elegir una carrera, justo por eso se siente muy presionante. Porque claro, somos bien jóvenes, tienes 17, 18, 19 años, ¿no? Es una decisión. Sí, es pensar que es una decisión que va a depender toda tu vida de esa decisión, pero o sea, creo que justo esto que mencionas, pues al final de cuentas la vida se va escribiendo conforme la vas avanzando y sin duda alguna. No importa qué rumbo vaya teniendo, y creo que eso es por algo de lo que me gustaría hablar de tu vida laboral. Te empezaste a dedicar al servicio público. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que te llamó al servicio público? Nada más, para no dejar pendiente la otra pregunta, sí me interesa mucho y sí me ha gustado mucho el tema de la educación continua. No nada más a mí en lo personal, sino a todo mi equipo, a toda mi gente, con la gente que he trabajado, sí me interesa impulsarlos para que se estén actualizando. Si bien la educación no lo es todo, por supuesto, pues implican muchas otras cosas, el que tú trabajes, el que tú aprendas, el que te desarrolles, por supuesto, son muchos elementos, pero me parece que el tema de la educación es fundamental en todos los estratos, en todos los ámbitos, y la educación continua siempre va a ayudar, el capacitarte, el actualizarte sobre información, sobre nuevos datos, es fundamental. Y ¿cómo llego al gobierno? Tuve la grandísima oportunidad, porque además fue una gran experiencia para mí, el ser el presidente del consejo, yo todavía me acuerdo del nombre, el presidente del consejo del consejo de alumnos de la Facultad de Derecho. Y pues, fue mi primer paso de político, ¿no? De político estudiantil. Sí, de grilla, literal. Y fue algo bien entretenido, fue algo bien padre. Me reuní de gente valiosísima, invité a gente a quien todavía obviamente los veo, que les tengo un gran cariño, una grandísima experiencia. Y de ahí me empezó a dar como el gusanito de qué era eso de la política, ¿no? Y de qué se hacía y cómo se comía. Y total que terminé pues, buscando chamba. Tuve la gran fortuna de que me invitaran a trabajar a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, con un procurador que era muy político, de quien aprendí mucho. Y de ahí, pues, tuve la gran fortuna de que me invitara a otros lugares para trabajar. Y estuve en este sexenio 4 años y medio, en el sexenio del 94 al 2000. Y posteriormente me quedo un ratito también trabajando para el gobierno. Y ahí es donde aprendo muchas cosas. Tuve la oportunidad de trabajar en muchas dependencias. Conocí muy bien, me parece, tanto temas administrativos como sustantivos. Y pues de ahí es donde me arranco. Después ya la vida me llevó a la iniciativa privada de regreso. Pero bueno, ese es mi primer arranque, ¿no? De eso también hablaremos un poco más adelante. Solo me interesa volver un poco al punto de las mesas de alumnos y como creo que este tipo de dinámicas estudiantiles universitarias, para mucha gente, como tú dices, son el inicio de interesarse en el, no necesariamente puestos de poder, pero puestos de servicio, en el cual de cierta influencia puedes generar un impacto positivo para tus compañeros. Lo dices muy bien y eso es muy importante. No es de poder, es un tema de servicio. Porque yo creo que si lo empiezas a ver, la gente lo empieza a ver como un tema de poder, ya se tergiversa. Sí, se va por el otro lado. Sí, me parece que son oportunidades de servicio y también sociales, de platicar, de conocer a la gente, de relacionarte. Son grandes oportunidades. Si me lo preguntas, y bueno, yo tengo 3 hijas. Con mis 3 hijas lo hemos llegado a platicar, que siempre es importante pues poder servir, poder platicar, poder darte a conocer también, ¿no? Tener una chance de conversar con la comunidad y darte a conocer, ¿no? Qué es lo que quieres. Y principalmente de servir. Sí, sin duda, y creo que justo ahí, tanto a nivel, como hablábamos ahorita, mesas estudiantiles, como obviamente ya a un nivel más grande,
es donde se marca la diferencia entre una persona que esté por el puesto de poder o el puesto de servicio en su relación con la comunidad, porque no puedes servir desde nada más tu forma de pensar, desde tus propias ideas. Claro. Es necesario esta comunicación que dices. Algo que me interesa acerca de este punto es, no sé cómo lo notes tú, que dices que tienes hijas jóvenes, creo que tal vez sí vemos una generación que cada vez se aleja un poco más de esta intención de comunidad. Yo vi una estadística en la cual 9 de cada 10 personas pensar que es importante votar y participar. Ahora 6 de cada 10 personas piensan que es importante. Entonces creo que se puede hablar, se puede discutir acerca de una reducción en el ánimo de la gente a nivel mundial de participar o de sentirse influido como tú lo fuiste por un querer servir y querer comunicar y querer ser parte de una comunidad. ¿Qué piensas de esto? Mira, yo creo que ese dato no lo conozco, pero lo que sí estoy seguro es, estoy consciente de ello, la gente necesitamos participar. O sea, en cualquier ámbito en el que nos desarrollemos, en cualquier situación, en un propio edificio, en nuestra comunidad, en nuestra colonia, y sobre todo en situaciones que trascienden temas políticos, ¿no? Votar por nuestro diputado local, nuestro diputado federal, saber quiénes son, enterarnos. Por supuesto, pues los senadores, en nuestro caso la jefatura de gobierno, la presidencia de la República. Sí es importante que participemos en los referéndums que existan, encuestas. Me parece que tenemos que estar ahí. O sea, tenemos que tener y ejercer la oportunidad y nuestro derecho de, en su caso, votar, pero también el derecho que tienes de participar, ¿no? Claro. Como sociedad, como población, me parece que es fundamental. No conozco el dato que dices, no lo dudo, pero sí creo que tenemos que ir participando y hacer las cosas, hacernos presentes, ¿no? Sí, o sea, el dato más bien yo lo decía como para dar una perspectiva de lo que puede ser la realidad de muchos jóvenes, tal vez de otros no, y tal vez de algunas partes del mundo sí, de otras no. Pero creo que justo en lo que busco hablar es de la necesidad de un sentimiento de comunidad y de aportar a la gente que te rodea y a la gente que puedes aportar. Sí, sí. Entonces, pasando de este que fue tu inicio en la vida pública, ya nos contaste cómo despertó en ti este interés, te fuiste al ámbito privado. Sí. Después de haber estado 9 años en el gobierno, regreso a la iniciativa privada a una empresa muy interesante, un laboratorio, donde me trataron muy bien. Ahí fungí como director jurídico y aprendí muchísimo. Me gustó mucho. Dos directores muy jóvenes, con mucho ímpetu, que sé que lo están haciendo muy bien, me he enterado. Aprendí mucho, me gustó muchísimo. O sea, ese primer paso a un corporativo, ¿no? Como jurídico de una empresa importante, una empresa muy grande. Y después de ahí me invitan a un grupo todavía mucho más grande y tengo chance de ver muchos aspectos del tema jurídico. Insisto, pues me encanta ser abogado, aprendo también muchísimo. Y de ahí decido que me regreso a la firma legal con mi padre, afortunadamente, porque bueno, pues yo nunca lo iba a saber que iba a vivir con él su último año de vida. Y tengo un año precioso con él, ¿no? Me encantó haber estado con él ese tiempo, año y medio. Y pues de ahí que él fallece lamentablemente y me quedo con el despacho. Entonces me quedo, bueno, no su despacho, en realidad su despacho prácticamente se cerró. Yo inicié otro y fui llamando a abogados y pues mi propia firma legal, que la dejé al entrar, o no la dejé, o sea, siguió caminando, pero yo ya no estaba incorporado ahí. Ingreso al gobierno de la Ciudad de México, como secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, lo cual para mí fue un privilegio y un honor. Pero bueno, regresando a los 15 años previos, padrísima la iniciativa privada, se aprende muchísimo, una gran experiencia. Me gustaría saber qué aprendiste y pues esto que comentas de ese último año que tuviste con tu padre. Como un mentor, si no te siente incómoda la conversación. No, para nada, no. ¿Qué significó para ti ese año? O sea, ¿qué pudiste aprender en ese año que resguardas? Es que fíjate que yo creo que los padres enseñamos de manera distinta profesionalmente. Lo he platicado con varios amigos, lo vivo de cerca con gente que quiero. Somos un poco más exigentes o son más exigentes cuando estás formando también a tu hijo. Entonces, pues a veces se les pasa un poco la mano. Yo había trabajado con él hace muchos años, trabajé 3 años, cuando recién empecé mi carrera universitaria, trabajé 3 años con él, después ya me fui a la Procuraduría y era durísimo.
Mi padre era durísimo, un cuate, una persona durísima, muy fuerte de carácter. Pero que luego ya lo ves en el retrovisor y dices, qué bueno que fue así, la verdad. Me ayudó a aprender, además de aprender mucho, pues a forjar carácter, ¿no? Porque finalmente Sí. no es sencillo regañada tras regañada. Que no fueron tantas, pero sí, sí era difícil. Sí, te termina Y formando en otras sí, áreas sí, más no, allá pues sí, del sí, trabajo. aprendes sobre otras maneras de trabajar, ¿no? A los 3 años, cuando regreso con él, pues ya me trata diferente, ¿no? Ya la relación, no digo que era de tú a tú, pero pues sí, digo, con mucho cariño, con mucha dedicación. Retomamos nuestra relación, que nunca la dejamos de tener, pero me refiero mucho más cercana, un gran aprendizaje. De todo tipo, ¿no? Desde los temas legales hasta temas para él, de persona, de experiencia. Fue un gran año y medio. ¿Y tienes algún aprendizaje, como dices, temas legales o temas de experiencias, que para ti han sido más significativos que te hayas llevado al ámbito privado? Digo, del ámbito privado al ámbito Sí, público. fíjate que sí, del privado al público, sí. El tema de los resultados basados, o sea, del trabajo resultado, del trabajo con base en resultados, dirigido a resultados. Eso al gobierno a veces nos falta un poco, siento que les falla un poquito, ¿no? El trabajo de la iniciativa privada va efectivamente por entregar un servicio, entregar un producto, o ambos. Entonces, no es tanto estar y hacer tiempo, no. O sea, están con un propósito, ¿no? O sea, un contador para llevar la contabilidad de la empresa, una fábrica de tornillos, pues el que el que construye los tornillos, el que los comercializa, el que los mete en una caja, o sea, todo eso, lo estoy diciendo de manera muy simple, pero lo que quiero decir es, todo es con base en resultados. O sea, a la gente no le pagan por estar ahí, ¿no? Por hacer tiempo, no. Le hacen directamente por poner esos tornillos en esa caja y que esa caja se venda. Y de ahí obtener un beneficio para la empresa y cumplan todas sus obligaciones, X, ¿no? Eso me parece que es súper importante, que a veces en el gobierno no se tiene tanto. A veces el gobierno se lleva más por procedimientos, más por trámites, sin encontrar lo que tu trabajo realmente entrega, ¿no? En una de las materias que tomé en la maestría, hay una materia que se llama análisis del trabajo. Y en ese análisis del trabajo te decía, enseña a tu trabajador o a tu colaborador o a tu compañero, inclusive hasta a tu jefe, ¿para qué estás haciendo tu trabajo? Para que le quede claro, para que tenga sentido. Es decir, quien está trabajando por trapear, no. Está trabajando para dejar limpio el piso. O sea, si tú cargas cajas que tuve esa chamba también en algún momento, cargas cajas de sándwiches, cuando estaba en la maestría, hay que entrarle todo. Pues, pones las cajas, pues o sea, no es poner la caja y los sándwiches, no, es ponerlos en su lugar para que tenga sentido, para que los más antiguos se queden adelante. O sea, eso es el análisis del trabajo, ¿no? Y eso creo que en el gobierno nos falta un poquito, nos falla un poco. Eso y muchas otras cosas, ser más efectivo, más eficiente, menos formalidad. Yo creo que hay cosas que son muy buenas para llevar a la iniciativa, al sector público, ¿no? Y también del sector público a la iniciativa privada. También hay cosas que son súper importantes que deberían de aprender la IP del sector público. Sí, este funcionamiento, o sea, lo que dices, como que cada pieza del engranaje tenga un sentido en busca del producto. Mencionaste tu trabajo en la Contraloría. Sí. Con riesgo a sonar ignorante, la primera vez que escuché la palabra Contralor, para mí suena como un cargo de la realeza, el Contralor de Gales o algo así. Y siento que es, a pesar de que un puesto muy importante, tal vez un puesto que no está mucho en el boca a boca de la gente. Para una persona que nos esté viendo, ¿qué es la Contraloría? ¿Qué se dedica el Contralor? Fíjate que no suena ese ignorante, es un cargo poco conocido. O sea, traíamos claridad, mis compañeros contralores de otros estados, servidor, de que no es un tema que se conozca, no es un cargo que se conozca, no es un cargo sexy, no es, o sea, no es quien te entrega o va o visita o viaja, no. Concretamente, fiscalizas, evalúas, realizas control interno del gobierno. Entonces, no eres el más agradable, la verdad, no eres la persona más grata del gobierno, pero sí eres alguien que puedes colaborar de manera oportuna. Ser contralor para mí fue un privilegio enorme,
cuando salió la convocatoria y me dio una oportunidad de participar y me inscribí, no tenía la magnitud, no tenía la dimensión de lo que era ser un contralor. O sea, si hoy alguien me dice, oye, tengo la oportunidad de participar para un concurso de ser un contralor, hazlo. Para ser contralor, contralora, hazlo. O sea, es un cargo que por sí, por concepto, tiene una gran importancia, concretamente. No nada más fiscalizas, también realizas temas preventivos. Combates la corrupción, pero también ayudas al buen funcionamiento público, ¿no? A la función pública, a que los productos, los servicios se den correctamente, que se cuiden los recursos, a que se hagan, en pocas palabras, que se haga un buen gobierno. Entonces, yo creo que ser el secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México ha sido la posición de mayor privilegio en mi vida, sin duda alguna, hasta ahorita. Y justo como lo mencionas, no solo es toda esta responsabilidad, sino también de una ciudad como la Ciudad de México. Sí, es gigantesca. ¿Qué significa ser un contralor, pero de la Ciudad de México? Pues mira, de entrada el gobierno de la Ciudad de México es el segundo gobierno más importante del país, ¿no? Por supuesto, primero está el federal y luego sigue la Ciudad de México, que tiene una cantidad de retos y de situaciones que se presentan a diario de manera que no te imaginas, bueno, que yo no me imaginaba al menos, ¿no? Son retos constantes, son situaciones que se van presentando día a día, con una población flotante y otra que ya vive aquí, enorme, con situaciones diarias, insisto, perdón que lo diga tanto, pero es que todo se genera a diario, ¿no? Entonces, ¿qué es ser el Contralor de la Ciudad de México? Primero, un gran privilegio, sin duda alguna, perdón que lo repita tanto, pero es que no tengo la menor confusión acerca de eso, ¿no? O sea, sí es un honor. ¿Y qué implica eso? Implica la responsabilidad, el gran compromiso de hacer que tu trabajo se haga muy bien para poder para poder generar que el de los demás se haga. Es decir, dar seguimiento y acompañamiento al gobierno para que las cosas se hagan conforme a la norma, conforme se otorga el servicio, generalmente pocos productos, los servicios que la población se merece, ¿no? Porque finalmente, por supuesto, fui contralor en el gobierno de la doctora Sheinbaum, lo cual para mí fue un verdadero honor. Y como ella misma decía, finalmente todos estamos por la gente, por la población, por la ciudadanía. El gobierno es para ellos, los impuestos son para ellos, nuestro salario lo están pagando la gente de la calle, ¿no? Entonces, pues un gran compromiso, una gran responsabilidad y creo que se hizo bien como secretario de la Contraloría esos 6 años, duré 6 años. Suena una gran responsabilidad, porque además, como dices, para que tu trabajo como contralor dé resultados, es no solo vigilar, sino también acompañar a que los otros trabajos de gobierno tal vez más visibles estén dando resultados. No es como una traducción directa. ¿Qué experiencias, o si nos puedes platicar alguna o dos experiencias concretas, me gustaría conocer acerca de triunfos que hayas tenido en la Contraloría, momentos buenos para ti, también como tal vez de errores que han llevado a aprendizaje o situaciones en las cuales tú hayas dicho, a través de esta dificultad, tal vez no error, sino dificultad, pues generé este aprendizaje que me sirvió más para este servicio? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes, que sucedieron, me parece, fue que toda la gente, todas las personas servidoras públicas, de jefe de departamento hacia arriba, creo que algunos enlaces, se certificaron. Certificaron en 2 competencias que eran fundamentales para su desarrollo, para su quehacer profesional. Siempre voy a jalar eso, porque para mí fue muy importante, insisto, que la gente se capacite, se eduque, se actualice sobre conocimientos, para tener también más elementos, más herramientas, ¿no? Para sí mismos. Creo que es muy importante eso. Para mí eso sería uno de los grandes éxitos. Y la otra es que el gobierno de la Ciudad de México funcionó muy bien. Fui parte de ese engranaje. Quiero pensar que nosotros, la Contraloría, fuimos una parte de ese engranaje. Por supuesto, con una gran líder, con la doctora Sheinbaum, que lo hizo espectacularmente bien, me parece. Me parece ya para 36 millones de mexicanos que votan por ella, ¿no? Creo que le hicimos muy bien, creo que se hizo muy bien en el gobierno. Creo que las cosas funcionaron bien, que hubo un orden, que hubo un buen servicio, que hubo fue un gobierno honesto.
los resultados están a la vista, ¿no? Toda la obra que se hizo, la infraestructura que se desarrolló. Yo creo que otro de los grandes éxitos fue haber sido parte de ese engranaje, de haber participado de cerca con cada uno de mis colegas, de mis eh, compañeros de gabinete y haber logrado que funcionara bien, ¿no? Por otro lado, me gustaría que nos contaras también lo que decía una dificultad que se haya solventado y te haya dado un aprendizaje, pero también para profundizar. En el términos de fiscalización, creo que muchas veces se puede sentir un poco ajeno, ¿no? Sobre todo al ciudadano. Sí, sí. Y pues sí, como nos platicas, en el qué hace un contralor, pues es un ámbito más enfocado en echarle un ojo a lo que está haciendo el gobierno dentro del propio funcionamiento del gobierno. Entonces, ¿cómo para tal vez, si esto se lo tuvieras que explicar a una persona que te topas en la calle y que sacando plática te pregunta ¿a qué te has dedicado? ¿Cómo sería esa explicación? Sí, mira, poniéndolo en tema mucho más práctico, el trabajo del Contralor, de la Contraloría, es dar seguimiento, dar acompañamiento, apoyar a los funcionarios, las personas servidoras públicas, apoyarlas como mostrándoles qué deben hacer, o sea, cuál es su actuar, cómo deben de regirse en la norma, ¿no? En el marco jurídico. Porque, como bien sabemos, nosotros los particulares, la ciudadanía, podemos hacer todo siempre y cuando no lo prohíba la ley. En el gobierno es al revés, completamente. Solamente puedes hacer aquello que te permite la ley, no interpretativa. Está dentro de la ley. Y entonces, para eso está la Contraloría. También ayudamos a revisar que el dinero se haya gastado de manera correcta, que se haya gastado en lo que debía de ser y que lo que se hizo esté bien realizado, ¿no? O sea, que esté bien construido, que esté bien entregado, que el producto, que los lápices funcionen, que sirven, que los baches, que el pavimento tenga el grosor que debe de tener, todo ese tipo de cosas es lo que hace la Contraloría. Lo que hacemos finalmente es acompañamos, asesoramos, pero si alguien pues se resiste a hacer las cosas como debe de ser, pues también sancionamos. Pero eso quiero pensar y dejarlo como una última instancia. La primera siempre será prevenir, apoyar, coadyuvar para que las cosas salgan bien, y así no, bueno, pues entonces si hay lamentablemente una sanción, que la propia ley lo estipula. No es que seamos nosotros los malos, sino que más bien dice la ley, a ver, si no haces así o así o así, para lo que está permitido, si te sales de ese marco, pues serás merecedor de una sanción. Sí, es como el ojo que todo lo ve dentro del gobierno. Pues sí, ojalá viéramos todo, no alcanza, no alcanza para eso. Muchas veces creo que es una palabra que salta alarmas al escucharse, la corrupción. La gente piensa en grandes movimientos, en grandes peligros tal vez. Te quería preguntar, ¿tú cómo ves la lucha anticorrupción? También desde un punto de vista verdaderamente, ya no desde el cuento, desde la narrativa, sino desde un lugar como la Contraloría, ¿cómo se ve esa lucha? Fíjate que esa es muy buena pregunta, Alex. La corrupción, el otro día leía, bueno, he leído muchos libros sobre el tema, pero el otro día también veía una serie que hablaban sobre la corrupción. La corrupción siempre ha existido y siempre se ha combatido, con mejores, con peores resultados, con mayor convicción para realmente combatirla, con menor, pero con mucho discurso. Creo que siempre se ha combatido y creo que es un tema que lamentablemente nos ha seguido como humanidad. Yo jamás voy a decir ni estaré de acuerdo con lo que alguien alguna vez declaró de que era parte cultural de México, de ninguna manera. Eso no es. Pero lo que sí es una historia de situaciones, de hechos concretos que han sucedido a lo largo pues, de nuestra historia, por lo menos después de la colonización, bueno, después de la llegada de los españoles. Me parece que son situaciones que sí se han dado, ¿no? Mira, corrupción se traduce como la obtención de un beneficio, de un derecho a una persona que no le corresponde, ¿no? Ya sea a través de un tercero, a través de otras formas, pero es la obtención de algo que no te mereces. Eso es corrupción. Sí, como dices, creo que todo el mundo nos gustaría que se pudiera chasquear un dedo y eliminar, pero es un problema, no como dices, no de México, sino desde la política misma, desde el nacimiento de la civilización. Y no nada más México, en Sí, todos exacto. lados. O sea, la corrupción es en todos lados, es un tema mundial. Y como dices, no se trata de un chasquear el dedo y que se vaya, sino de un ver dónde está la lucha, dónde se puede atacar, dónde se pueden mejorar las cosas. Como Contralor a mí se me hace muy interesante, ya lo mencionaste un poco, pero me gustaría indagar más.
este equilibrio entre sí las responsabilidades, aquellos que se salgan de este marco que marca la ley, pues se les tiene que ir encima, pero también esta lucha, no más bien lucha, este trabajo de prevención, ¿no? De acompañamiento, de asegurarse de que las cosas que se están haciendo bien se sigan haciendo bien, de asegurarse de detectar en qué lugares se puede mejorar. ¿Cómo es este equilibrio entre, sí decirlo, la parte fuerte, la parte dura y la parte preventiva? Mira, en este momento voy a aprovechar para platicar del control interno, con relación a lo que estás diciendo, porque pocas veces se trata. El control interno implica el que tú puedas determinar con el ente fiscalizado, la palabra no es tan agradable, pero bueno, con el ente que vas a revisar, cuáles son sus riesgos. Es decir, de manera conjunta te sientes, platicas y dices, a ver, vamos a mapear tu institución, tu dependencia, y identifica cuáles son tus áreas en donde vas a tener algún riesgo, porque las sabes. O sea, evidentemente alguien que llega a trabajar y que tiene ya un ratito, pues, los identifica, ¿no? Y si no los identificas, pues entonces hagamos un trabajo, un ejercicio con tu personal anterior, con el personal que tiene ya tiempo, para poder generar un mapa, el mapa de riesgos, literal. Entonces, sobre eso se detecta y se hace un ejercicio de control interno para poder prevenir esos riesgos. Esa es el primer ejercicio y me parece que de los más importantes para poder prevenir, el de ser proactivos ante una situación que sabes que se puede presentar, bueno, pues evítala, ¿no? Por ahí tienes que empezar a trabajar, por ahí se tiene que empezar. Entonces, entre que suceda y poderlo evitar, pues casi te puedo llamar que es el control interno, ¿no? Es fundamental en todo el gobierno, en toda la estructura, en el Estado mexicano, me parece que es algo que se desarrolló. Yo me acuerdo que el primer ejercicio, no quiero sonar como si estoy hablando de la prehistoria, pero el primer ejercicio que yo recuerdo en el gobierno fue en el 97, 98, con los primeros ejercicios de control interno, y en ese momento no existía todavía la cultura, la conciencia de lo que significaba. Yo siento que ahora, ya que estamos después de muchos años, ya de mucho más madurez en el asunto, aunque no llegamos al punto que nos gustaría estar, ya estamos en un punto de madurez mucho más importante respecto a ese tema. Y creo que se puede seguir evolucionando y creo que el trabajo debe ser enfocado hacia eso, hacia la prevención, y uno de las herramientas o los conductos es el control interno. Algo de lo que creo que puede ser interesante hablar es acerca de cómo se maneja el dinero público. Que por así decirlo, vivimos en un país donde el dinero que existe tiene que ser bien utilizado. Tú como contralor, ¿qué podrías responder de cómo es este manejo? Fíjate que respecto al gobierno de la Ciudad de México, lo que a mí me tocó vivir, tuve la fortuna de trabajar con personas que eran muy responsables en el desarrollo de sus funciones, ¿no? La que fue las dos secretarias de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, eran gente muy responsable, conocedora de lo que estaban haciendo, con lo cual ayudó muchísimo a trabajar. Pudimos trabajar de manera muy coordinada. Había conciencia por parte de todos nosotros de que pues, los recursos son obviamente finitos, que son limitados y que además se deben de utilizar las cosas en los programas y los proyectos prioritarios y los programas que deben, o sea, para los cuales están programado el gasto, ¿no? Me parece que se desarrolló de manera muy efectiva, también a través, debo decirlo, de nuestros órganos internos de control, específicamente en la Administración y Finanzas, se les ayudó, se coadyuvó y además ellas estaban abiertas a poder trabajar con nosotros y nos escuchaban, nosotros los escuchábamos y había fluidez de comunicación, ¿no? Había mucho respeto hacia el conocimiento de la dependencia, había mucho respeto hacia nuestro papel. Entonces, me parece que eso fue una coordinación muy puntual, muy correcta respecto al trabajo que se hizo en esa época. En todos los momentos. Sí puedo decir que durante los 6 años se hizo un gran trabajo respecto a los recursos públicos. Esto que mencionas de los programas sociales, creo que es un buen tema para generar entendimiento de cómo se maneja este gasto. Porque creo que es innegable que el surgimiento de estos y el manejo de estos marca una época en la política de nuestro país. Pero también me imagino, yo viéndolo desde fuera, en un trabajo de la Contraloría de revisar cómo todas estas cosas, su verdadero funcionamiento, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo es el manejo de que los fondos que se van a destinar para la ayuda a la gente, al ciudadano, como mencionabas antes, sí se destinen para eso? Fíjate que se dio un seguimiento muy puntual en todo ese trabajo. Por supuesto que existen bases de beneficiarios,
se solicitan las bases de beneficiarios, se analizan, se estudian, se hace mucho trabajo también de campo, se asiste también a la entrega de los mismos, se verifica, ¿no?, todo el seguimiento, todo el trayecto de la entrega. Se hizo un trabajo bastante puntual, bastante específico al respecto. Entonces, efectivamente, todos estos programas han expuesto nuevos esquemas, nuevas formas de trabajo, y me parece que han sido bien realizados, bien entregados, y que todos esos temas se hicieron de manera correcta. O sea, la función pública respecto a esos programas se hizo de manera correcta. Nuevamente debo decirlo, con seguimiento por nuestra parte, pero bueno, por supuesto con mucha apertura por parte de los entes fiscalizados o las personas revisadas, vamos a llamarlo, ¿no?, en un lenguaje más coloquial. Todo esto también me genera mucho interés porque coincide con una época que es la pandemia. Sí. En 2020 hasta 2021, 2022, supongo que todavía se arrastraban las consecuencias del parón social que existió. ¿Cómo se manejó en la pandemia? Es una etapa muy importante. Yo creo que esa para los profesionistas que la vivimos fue sin duda un parteaguas. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se hizo? Se cambiaron un poco los esquemas. Como si bien todos lo sabemos, la gente pues, nos fuimos a nuestras casas, aunque algunos no pudimos, o sea, tuvimos que estar bastante tiempo en nuestras oficinas, porque teníamos que hacerlo, ¿no? No es que nos sintiéramos ni superhéroes ni mucho menos, era un tema de dar seguimiento a la situación que prevalecía en la ciudad. La posición tan delicada. Me parece que la doctora Sheinbaum lo hizo muy bien en las medidas que ella estableció, cómo instrumentó la pandemia, cómo instrumentó por parte del gobierno, cómo atacó a la pandemia. Me parece que se hizo de manera muy correcta. Pero nosotros como Contraloría tuvimos que cambiar un poco los esquemas, ¿no? La revisión se hizo de manera remota, aunque habían titulares de órganos internos de control que sí asistían a sus oficinas porque se tenía que hacer, y habían otras personas, servidores públicas del propio órgano interno de control, que tenían que asistir, pues sí, por el tema verdaderamente de la urgencia de la situación que existía de revisión, y otras tantas lo tenían que hacer desde su casa, porque a lo mejor podían ser objeto de que se enfermaran, ¿no?, de que se contagiaran y tuvieran una reacción más grave. Se hizo una tabla sobre los principales productos que se empezaron a consumir, que se empezaron a comprar, ¿no? Entonces se hizo una tabla bastante grande sobre productos con precios referenciados. Entonces, los órganos internos de control solicitaban esa información, voy a decir de manera muy general, cubrebocas, alcohol, no sé, ahorita ya no me acuerdo, guantes, todo ese tipo de cosas que se necesitaba, alcohol en gel. Se empezó a tomar un dato general, porque además el dinero se tenía que destinar para esas cosas, para esos productos, y se empezó a tener como referencia sobre precios. Entonces ya sabíamos cuál era el precio, pues un poquito más alto, un poquito más bajo, y nuestros fiscalizados, los entes, no podían excederse de eso. Entonces le dábamos, insisto, puntual seguimiento. Tuvimos uno que otro caso que se salió del margen. Hablamos con ellos antes de sancionar para poder entender qué había sucedido. Siempre hubo muy buena comunicación, debo decirlo. No nada más con las dependencias del gobierno de la Ciudad de México, también hubo comunicación con quien quiso por parte de las alcaldías y los entes que quisieron que participáramos, que nos permitieran que les diéramos seguimiento. Nosotros no hicimos ninguna diferencia en su origen partidista. Nosotros, quien quería, podemos platicar con ellos, quien nos permitía acompañarlos, lo hacíamos. Hubo gente que no le interesó, bueno, pues entonces pues, ellos mismos afrontaron, ¿no?, su situación jurídica, y pues tuvieron diferentes resultados, ¿no? Concretamente la pandemia, hicimos un ejercicio, me parece que muy efectivo, de saber qué era lo que se compraba, en qué precios, y tuvimos un acompañamiento muy serio, y finalmente pues sí tuvimos que hacer frente dentro de nuestras propias oficinas a la situación, ¿no? Para cerrar un poco de tu trabajo en la Contraloría, si tuvieras que definir 2 o 3 objetivos con los cuales hayas entrado y cómo estos
se llevaron a cabo y se cumplieron. Fíjate que cuando entré, debo ser muy directo, cuando yo entré a la Contraloría, el programa de trabajo que yo formulé era basado en temas también tecnológicos, más en desarrollos tecnológicos, y poco a poco me fui dando cuenta de que tenía que modificarse para dar algo más que fuera más cercano, más de seguimiento, más puntual, más hacia la colaboración cercana, más cara a cara, ¿no? Entonces, de cuando llegué a cuando me entregué, de las cosas dos cosas que hicimos muy bien, yo creo que hicimos muy bien, el control interno me parece que lo trabajamos muy bien, y también me parece que quedó claro que quien infringía la norma sí era sancionado. Hubo un número muy importante de sancionados a lo largo de esos 6 años. Fueron más de 3,000 personas las que fueron sancionadas, con sanciones de manera distinta. Y siempre dicen, no, es que los sancionados son las personas, el personal de base, más bajos, jefes de departamento, no. También tuvimos un número muy importante de personas de servicios públicos que sancionamos, de director de área hacia arriba, llámese director de área, director general, coordinador, tuvimos subsecretarios, tuvimos secretarios y tuvimos hasta un secretario particular sancionado, ¿no? Esa fue una de las cosas que también me quedo con tranquilidad, con la calma de sabían que si alguien infringía la norma, sí iba a ser sancionado. Otra de las cosas que me gustaría hablar, te cuento un poco, me gusta también a mí hacer videos de figuras históricas de diferentes épocas, sobre todo soy muy fanático del Imperio Romano. Yo pasé de odiar la historia y ser algo que la verdad es que a mí no me interesaba, a ser profundamente curioso acerca de lo que ha pasado, porque me parece que a pesar de la distancia que podamos sentir con ciertos momentos de la historia, siempre se puede aprender de ellos, siempre puedes encontrar valores de alguna figura, puedes encontrar momentos políticos que se parezcan a diferentes momentos políticos que te pueden dar un mejor entendimiento, ¿no?, de la sociedad como tal. Hay figuras de las cuales destaco mucho sus valores. Por ejemplo, yo soy muy fanático de Julio César, y algo que destaco mucho es que él siempre fue muy congruente en su lucha a favor del pueblo. Incluso en su testamento reparte todo lo que él tenía entre la ciudadanía de Roma, que para mí demuestra una total congruencia entre lo que predicaba y vivo, como incluso lo que dejó después. ¿A ti qué valores te llaman la atención de figuras? ¿Qué tipo de personalidades? Fíjate que a lo largo, me parece, lo que hemos vivido también, de lo que yo he leído, de lo que he vivido, encuentras personajes de ese calado, ¿no? Que han dejado su historia, gente, como tú bien dices, por tantos años, ¿no? De la historia de la época contemporánea, hay personas que a mí me han llamado mucho la atención, pero que sus personalidades han dejado verdaderamente, que a mí me han dejado marcado, y que seguramente a muchas otras más, ¿no? El ser profundamente institucionales, ¿no? El ser honestos, el ser comprometidos con lo que están haciendo, el llevar su trabajo como funcionarios, como personas servidoras públicas, un poco más allá de lo para lo cual están contratados, porque finalmente como funcionario, como persona servidora pública te contratan. Hay gente que ha sido muy democrático, o sea, una persona demócrata, convencido del poder hacia el pueblo. Me parece que son valores bien importantes, ¿no? Y sobre todo la congruencia, ¿sabes? Entre lo que dices y lo que haces. O sea, estar diciendo que haces una cosa y finalmente termina siendo otra, pues son cosas que me parece que no van, que no deben de ser, que no ayudan, que no abonan en absolutamente nada, ¿no? Yo creo que si dices una cosa, pues hazla. Mejor no, si no, mejor no lo digas. Claro. Ya, te la ahorras. Y nos las ahorran, ¿no? Nos las ahorramos Sí. todos, ¿no? Entonces, tú de lo que has visto, o sea, resumiendo lo que ya dijiste también, de la congruencia, del servicio, ¿qué otros valores adjudicarías a cómo debería ser un servidor público? Híjole, primero un servidor público tiene que querer ser servidor público. Si no quiere ser, entonces mejor que se vaya a otro lado, ¿no? O sea, si está quejándose de, pues que nada más recibe ese pago, dice, primero ya, que se mueva y que se vaya a otro lado, ¿no? Segunda, y que va de la mano, si no eres honesto y no aceptas que tu ingreso es lo que tienes, pues no lo hagas, ¿no? O sea, si vas a querer andar buscándole por otros lados, obtener otros beneficios, pues no. O a menos que sea
pues en tu tiempo libre y que sea compatible con lo tuyo, pues el que puedas dar clases, el que puedas hacer otras cosas. Bueno, pues eso está bien, ¿no? Platico rápido una anécdota. Yo estaba en una dependencia, de repente llego y me encuentro afuera de mi oficina a alguien que no hacía nada. Entonces yo me desesperé y dije, pues hablé a recursos humanos. Yo le decía, ¿qué haces? Me dice, nada, pues es que yo aquí a veces, no, nada, o sea, en pocas horas, nada. Y eso fue en la mañana, ¿no? Me cambio de dependencia, me lo encuentro en la otra. ¿Y qué haces? Y Nada, nada, tampoco hacía. Entonces, no hacía nada en la mañana y no hacía nada en la tarde. Eso me pasó en 97 y 98. Una cosa terrible. Entonces sí hablé con recursos humanos y dije, por favor, hay que hacer algo, ¿no? O sea, este es un del tipo de cosas que no pueden pasar y eso me marcó. Yo tenía 25 años en ese momento. Yo decía, esto no puede ser. Esto no puede suceder para el gobierno, ¿no? Entonces sí fue así como una tesis de qué no puede suceder. Claro, y si hay alguien que tenga oportunidad de tener otro negocio sin que esté involucrado, un negocio independiente del gobierno, que no le venda, que no haya conflicto de interés, pues también se vale, ¿no? O sea, que tenga otros recursos. Si es el amor a ser funcionario público, ¿no? Congruencia, que se dediquen, que sean honestos, que sí quieran serlo y que se dediquen. O sea, que sean dirigidos, que sean enfocados. Pues si no, insisto otra vez, no se vayan. Eso. O sea, que hay tantas cosas que te puedes dedicar para donde voltees a ver, pues no te dediques al gobierno, ¿no? Estoy hablando en todos los niveles. Esto aplica desde el más chiquito hasta el más grande y por ahí también aprovecho también para recordar que existen perfiles, ¿no? Por eso se hacen los perfiles, porque la gente debe cumplir con cierta cuadratura para poder dar el servicio que se tiene que dar en la función pública. No se trata de improvisar, o sea, se trata de llamar a la gente que sí tiene las características que puede ser. Porque hay muchos mexicanos, hay mucha gente que quiere trabajar y que está calificada para poderlo hacer. Entonces, pues también por parte de la persona activa y la pasiva, de decir, hay que nombrar a alguien que sí tenga perfil y esa persona también, que ha sido nombrada, ser prudente y ser consciente y ser honesta en decir, no tengo las credenciales. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que o sea, la primera parte es, pues, es servicio. Claro. Se trata de lo que mencionabas previamente. Servicio público para la gente, para la población. Y creo que tal vez ya quedó un poco implícito, pero hay ciertas líneas que tal vez se pueden tolerar en otras áreas, pero en áreas tan delicadas que impactan a tanta gente, pues sí debería existir una cierta estructura sólida en la cual la gente que está ahí sepa sus responsabilidades, como dices, acepte si es capaz de cumplirlas y se esfuerce por cumplirlas. No, como lo dices, no hago nada en los días y en las tardes descanso. Pues se pierde un poco de ese propósito. Sí, sí, sí. Creo que debe ser en todas, ¿eh? O sea, creo que no debemos de flexibilizarnos en algunas cosas. Creo que debería ser en todas. Hablando de esto y pensando en una posible evolución, y desde todo lo que has estudiado, ¿cómo crees que esto se puede implementar a futuro en el país? Fíjate que yo sí estoy convencido y sí creo que puede ser algo oportuno para el gobierno, para el Estado mexicano, la implementación de servicios civiles de carrera. O sea, poder implementarse, si quieren no le llamamos servicio civil, si quieren le llamamos de otra manera, pero lo que quiero decir es echar a andar esquemas por los cuales las personas puedan acceder a ciertos niveles dependiendo de su educación, dependiendo de su desempeño profesional y poder también acceder a mejores lugares. A lo que voy es, creo que vale mucho la pena de cierto nivel a cierto nivel ir profesionalizando y generar una base sólida, fija, de funcionarios que se vayan capacitando, actualizando para que tener mejores resultados. Me parece que el estudio más el trabajo más un esquema bien organizado, bien ordenado puede servir. No estoy completamente de acuerdo. Ya pasando tal vez a temas un poco más relajados, pero que nos permitan conocerte más. ¿Qué te gusta a ti como persona? ¿Cómo se ve un día tuyo fuera del área laboral, de tus aficiones? Fíjate que soy muy tempranero y me encanta hacer ejercicio. Empiezo desde muy temprano, hago una hora y cachito de ejercicio. Y sí soy metódico, entonces luego desayuno, luego ya me vengo a trabajar, ¿no? Vengo a mi oficina, me gusta mucho trabajar. Pero la pregunta completa, ¿cuál fue? Sí, conocerte un poco más de tus aficiones. Mencionas el deporte para ti, que es importante. Sí, ¿Y qué practicas? Actualmente, fíjate que he practicado casi todos los deportes, menos el béisbol. Me encanta, pero nunca he jugado béisbol. Actualmente, ¿qué hago? Juego fútbol en un equipo con grandes amigos, que es muy divertido. Me encanta jugar fútbol. ¿De qué posición juegas? De lateral derecho. Lateral derecho. Sí, lateral derecho y antes cuando me daba más el ánimo y los pulmones era medio, ahora soy lateral. Y también juego tenis, me gusta hacer tenis.
tengo poco tiempo, nunca lo había intentado. Yo jugué durante mucho tiempo, jugué americano y me gustaba mucho. Todavía hace un año se hizo un torneo y se armaron 2 equipos externos y uno de ellos me hizo favor de invitarme. Me equipé a los 51 años, 52 años. Era el más viejito dentro del campo y me fue sensacional, fue divertidísimo, me encantó. Sí, me puso 2 que 3 trancazos, al otro día sí me dolían, pero me la pasé muy bien. Uh-huh. Entonces, ¿hoy qué hago? Hoy juego fútbol, hoy juego tenis, boxeo los miércoles con mis hijas. ¿Quién gana? El profesor siempre. Y un saludo a nuestro profesor, que se le estima. Y los domingos juego con mi esposa. Tratamos de jugar casi todos los domingos un partido, que siempre me gana. Y pues hago todo, ¿no? Entonces, bueno, todo. Hago también pesas y corro y bueno, lo que se deja, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, siempre estoy activo. Me gusta muchísimo leer. Tengo libros de todo. Cada oportunidad que puedo, sí me siento a leer. Me encanta la música. Siempre donde estoy hay música. Me encanta el cine. Y me gusta mucho el tema de la familia. La familia para mí es muy importante. Me gusta mucho el tiempo con mi esposa. Estamos en un momento, yo creo que valoramos mucho y nos damos mucho tiempo y nos vamos bien. Me gustaría hablar un poco de todos los temas que mencionaste. Sí. Justo me llamó mucho la atención esto que mencionas de cómo incluso el ejercicio lo compartes como un espacio de crecimiento y convivencia familiar. Uh-huh. Te cuento, yo de pequeño la deportista de mi familia es mi mamá y es algo que nos inculcó muy desde jóvenes, pero hasta un punto que... También tu papá, ¿no? Un poco. Un poco, pero él lo agarró después. De niños nos metíamos a ver que mi mamá era, pónganse a patalear en lo que están sentados para que se muevan, nos sacaba a correr, a un punto que la verdad es que yo llegué a odiar ese tipo de cosas. Yo cuando llegué a una edad como la prepa y dije, ¿sabes qué? Ya voy a decidir, yo no quiero hacer deporte. Luego subí como 30 kilos y dije, no, sí tengo que hacer. Entonces volví a bajar. Pero me llamó la atención cómo mencionas que pues, con tu esposa son momentos de convivencia juntos, con tus hijas son momentos en los cuales tal vez les puedas transmitir ciertas cosas a través de la disciplina, del deporte, a través del esfuerzo. ¿Cómo es esto para ti? ¿Qué significa ¿qué significa poder tener esto con tu familia, estos momentos de acompañamiento y de crecimiento juntos? Y 2, ¿qué cosas crees que pueden tener aprendizajes del deporte que se puede extrapolar a otras áreas? Fíjate que de chavito tuve la gran oportunidad, y lo digo, la gran oportunidad de haber jugado americano. Y el americano es un deporte que yo creo que se cuece aparte, es de muchísima disciplina, genera desde mi perspectiva mucho carácter, genera una fraternidad muy, o sea, muy relevante, una cercanía con tus amigos. Hoy mis mejores amigos siguen siendo mis amigos del americano de chavito. O sea, te genera, yo creo que una personalidad, desde mi perspectiva, o sea, buena, o sea, te genera como buen aprendizaje, ¿no? De la vida. Y insisto, el trabajo en equipo es fundamental. Yo creo que parte de la forma como soy se derivó de haber jugado americano, ¿no? Y desde tan chiquito jugué, digo, en realidad no fueron tantos años, bueno, de los 8 a los 18, 19 años. Pero yo creo que eso ayuda mucho en el tema del deporte. Y también por alguna razón, pues, mi papá me metió desde chiquito a estudiar judo y luego karate y luego ya yo más grande me metí a kung fu y luego ya me metí ya más grande a muay thai y luego terminé ahora boxeo, ya también hice krav maga, nunca fui negra de nada, en karate fue lo que más avancé, igual en judo más o menos, pero hoy lo que veo, o sea, ya como, insisto otra vez como en el retrovisor, dices, bueno, todas esas cosas, soy súper pacífico, eso sí lo aclaro. ¿Qué te ayuda? Yo creo que también un poco a templarte, a generar temas, no sé si esa templanza es la que te da la seguridad de decir, estoy muy seguro de mí mismo. Y también como que te contiene, ¿no? Entonces, no sé, creo que esas partes entre el deporte y la fijación que tiene mi papá de meterme a cosas, yo creo que eso me hizo como muy tranquilo. Sí, a mí también. Yo también hice muchas artes marciales, sobre todo de niño. Yo creo que lo dejé como a los 17 años. Pero una de las que más duré fue Kung Fu. Uh-huh. No llegué a negra, me quedé creo que a una cinta de la negra. Creo que era rojo dan 2. Y también hice Kung Fu, se me olvidó decirlo. Justo, al contrario de lo que mucha gente puede creer, que deportes como el americano o el Kung Fu que implican un choque más fuerte, pues creo que de cierta manera sí te hacen más pacífico en la vida. Uno, por la seguridad que te dan las habilidades, pero 2, por lo que terminas aprendiendo en ese tipo de disciplinas, como dices. Sí. Box he hecho muy poco, pero creo que justo va de la mano en esto, ¿no? En la disciplina que te dan y
el conocimiento contigo mismo, en el trabajo en equipo que te da, pues te ayuda a ser una persona tal vez más formada, que no depende tanto de estos estímulos de violencia. Y con tu familia, ¿cómo se vive esto, estos momentos que dices que compartes con ella? Padrísimos, padrísimos. La verdad, los días que boxeo con mis hijas, la pasamos muy bien porque solamente son risas. Digo, hace ejercicio y pues sí, el profesor, pues un cuate de primera. La llevamos muy bien. Es un tema de convivencia, ¿no? O sea, si es ejercicio, por supuesto, si aprendes, si boxeas, si te cansas, si sudas, si todo eso. Pero yo creo que lo más importante es el tiempo con ellas, ¿no? El tiempo que nada más estamos los cuatro y pues platicamos y nos reímos y son momentos muy buenos, ¿no? Y el tema con mi mujer, pues el jugar tenis, ahí sí hace mucho ejercicio porque más me trae corriendo para todos lados. Y es muy padre, ¿no? Porque además es el jugar y pues, la broma después, ¿no? Y la risa y la convivencia y echarte un juguito después. Yo creo que el momento de convivencia unidos por algo positivo, ¿no? Y pues muy bien, como familia yo podría sugerirlo al 100. También mencionaste que te gusta mucho leer. Sí, me encanta. ¿Qué te gusta leer? Todo. Leo todo. O sea, lo que me pongas enfrente lo leo. A veces he llegado a leer cosas que digo, ¿qué cosas estoy leyendo? Leo todo. Leo revistas, me gusta mucho cosas jurídicas. De verdad me doy cuenta de que cada día, como decían, ¿quién era? ¿Platón o Séneca? ¿O quién era? Entre más sé, menos sé. Sí me doy cuenta que el tema jurídico es súper árido, súper grande, que hay mucho por aprender, mucho por conocer. Y bueno, y pues novelas, ¿no? Me gusta mucho el realismo mágico de todos los grandes autores. Me gusta todo, las novelas, me gusta las policíacas, me gusta mucho el tema político, ¿no? Los libros políticos, los libros históricos políticos también me gustan mucho. Literalmente leo todo lo que me encuentro. ¿Dirías que ese es un hábito que tienes desde una muy temprana en tu vida o que cultivaste después? No, yo creo que lo cultivé después. A diferencia de mis hijas, que ellas sí leen desde chiquititas, pues las veía leyendo libros además gruesos. Yo no me recuerdo leyendo tan chiquito, aunque sí me eché varios libros que me tienen muy, muy marcado, que marcaron mucho. Ahí conocí a Gabriel García Márquez con el relato de un náufrago. Ese fue de los primeros libros que leí que me llamó mucho la atención. Yo creo que fue con la edad, mi mamá es una muy buena lectora y yo creo que lo fui sí se vale la palabra, evolucionando con el tiempo, ¿no? Y esta vida activa en la parte deportiva y también en la parte de estar buscando conocer más y darte cuenta que hay muchas áreas donde puedes conocer más. ¿Cómo crees que se han traducido en tu trabajo? ¿En mi trabajo? Sí, en tu trabajo. En mi desarrollo profesional. No lo había pensado, pero me gusta innovar. Sí me gusta cuando llego a ciertos lugares enterarme de cómo está y tratar de innovar. Y creo que este tema de andar buscando nuevas cosas y conocimientos y nuevas perspectivas y pues casi siempre está en los libros. Sí, me ayuda a innovar en el trabajo en el donde estoy o simplemente a poder entender dónde estoy, ¿no? A través de los libros. Los libros te enseñan todo. O sea, yo creo que hay pocas cosas que no sepan, ¿no? A lo mejor tal vez de la inteligencia artificial, que todavía no sé si ya haya libros, pero yo creo que hay pocas cosas en nuestra realidad, en el mundo, en lo que como sociedad tenemos, que no estén en un libro. Me gustaría justo hablar más de también un tema de pues sí, tal vez tenga que ver con lo laboral, pero creo que es otro aspecto de tu vida. Que fuiste profesor de la UNAM. Sí, soy. Eres profesor de la UNAM actualmente. Sí, espero que me vuelvan a dar clase, a dar un salón. ¿Cómo llegas a ser profesor? Tuve la gran fortuna de conocer al doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Lo conocí hace muchos años. Y ahora que fue director, cuando fue director, los 8 años, yo lo encontré terminando su primer año. Y me hizo favor de invitarme porque decía él que la plantilla de la UNAM de Derecho era una plantilla con profesores ya mayores, que algunos ya estaban cansados, que ya no querían dar clase, que había que renovar, ¿no? Nuevas caras. Y me dio la gran oportunidad y me ha encantado. El tema de la formación me fascina. Como te decía hace rato, tengo maestría y tengo otras especialidades, otras 3. Podía dar yo en especialidad o en maestría, pero me parece que el dar clase en licenciatura para mí es sumamente importante. Es la oportunidad que tienes para tratar de formar a los nuevos abogados, ¿no? O sea, tratar de ser una parte, una muy pequeñita, ¿no? Pero tratar de ayudarles para su formación. Creo que eso es muy importante, esta parte de
colaborar para su formación, pues al menos yo no lo he vivido como profesor, pero sí como estudiante, te puedes dar cuenta de qué profesores verdaderamente están apasionados por querer impulsarte. Si un alumno tuyo, tú quisieras que se llevara algo de ti, que le preguntaran de quién tuviste esta materia, con Juan José, ¿y qué aprendiste? ¿O qué te llevas de esa materia? ¿Qué te llevas de él como profesor? ¿Qué te gustaría que se mencionara? Híjole, qué buena pregunta. ¿Qué me gustaría que ellos mencionaran? Pues de entrada que se aprendieron, ¿no? Porque pues para eso me contrataron, ¿no? Para enseñarles. Y segunda, pues a lo mejor un poquito de lo que trato de transmitirles. Un poquito, no nada más es... Creo que un profesor no nada más se trata de darle la materia que tienes enfrente con base en libros. No, yo creo que también es un poco transmitirles un poco de tu experiencia, ¿no? Lo que tú has vivido, lo que te ha tocado pasar. Y eso sí trato de platicar con ellos, un poco también para que no se equivoquen en lo que yo me he equivocado, ¿no? En algún momento, o en las malas decisiones que he tomado, ¿no? O en situaciones muy específicas, jurídicas, que no dice ningún libro. Me estoy contradiciendo con lo que dije hace rato, pero al menos situaciones específicas, ¿no? O sea, Sí. trato de que ellos digan, pues sí me acuerdo que cuando él dijo que podía pasar esto y esto y esto, pues casi me pasa. Uf, para mí sería sensacional decir, bueno, ya te dije algo, porque además yo tuve grandes profesores, grandísimos profesores, y yo me acuerdo de uno específicamente que lamentablemente ya falleció, que dijo, que puede ser un detalle menor, pero le estoy dando un instrumento, nos dio en ese momento ya ni me acuerdo qué era, pero me dijo, y la mayoría de ustedes ya son profesionistas, son independientes, con esto pueden cobrar y van a tener un ingreso para su despacho. Y tú dices, ay, qué mercantilista. No, es un tema también de cosas prácticas que en su momento te pueden ayudar y que puedes tener un ingreso pues, para hacer frente a todas otras obligaciones que tengas en tu propio despacho, ¿no? Y que puedes replicar y que si lo haces como siempre debes de hacerlo, o sea, hacerlo bien, también le trae un beneficio a tu cliente, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es formación. Pues nada más ya para cerrar, me gustaría hacer una pregunta. Claro. Para una persona que esté viendo este video, Mm. que le haya interesado este tema de conocer un poco más a fondo la profundidad de cómo se vive el servicio público, este, los diferentes enramados, cómo lo viste tú desde la Contraloría, pues toda esta experiencia que compartes, si tuvieras que, pues no tal vez definirte, porque es complicado definirse uno mismo, Uy, sí. pero si tuvieras que dejar a alguien que está viendo este video con cuáles son para ti tus pilares en el servicio público como persona, ¿qué mencionarías? Mira, lo que sí puedo decir, no sé si creo que está difícil autodefinirte, pero lo que sí he tratado al menos ha sido, y sí me ha salido más o menos, también debo decirlo, es ser comprometido con lo que estás, comprometido con tu dependencia, estar comprometido con tus ideas, comprometido con tu gente, ser congruente, sí he sido congruente con lo que digo. Y alguien muy cercano a nosotros dos me dijo que en la política, me refiero a tu padre, que en la política habían dos pecados capitales. Y uno era la ingenuidad y otro era la deslealtad. Y yo creo que esas son de las situaciones que la ingenuidad es un poquito más compleja, ese concepto es un poquito más difícil. Pero la lealtad, lo que te quiero decir con esto es, no por ignorar ingenuidad, por supuesto que es muy importante, pero el ser leal en esta vida, en esta chamba, en la chamba que tú quieras, en todos los aspectos de tu vida, es fundamental. El ser leal a tu jefe, el ser leal a tu personal, el ser leal a tus subordinados, el ser leal a todo el mundo, me parece que es fundamental. Lo he tratado de ser, ¿no? Lo he tratado de ser congruente y he tratado de ser comprometido con lo que he hecho. Entonces, pues sí, así. Que te gusta, suena feo autodefinirse, pero sí, lo que he intentado hacer sí ha sido eso. Y por último ya, Ajá. si a una persona después de ver esto, como tú dijiste al principio, le picara el gusanito, de querer conocer más del servicio, ¿qué le aconsejarías? Pues que chambee. Que ¿No? chambee. Que chambeen en el gobierno. Pues sí, es que yo creo que hay cosas que solamente conoces hasta que las vives. Claro. Alguien te podrá platicar y te podrá decir, te podrá sugerir, te podrá hasta orientar del gobierno, pero yo creo que las cosas solamente las identificas y las conoces bien hasta que las vives, ¿no? Pues que lo intenten, ¿no? Y más si son jóvenes, pues puedes hacer todavía y si te equivocas, pues regresarte por el mismo camino que venías o por otro y no pasa nada.
Creo que los jóvenes tienen todavía mucha oportunidad. Pues bueno, ya por último nada más agradecerte. No, por tu gracias, tiempo, gracias por a lo que ti. nos compartes. Espero que esto le pueda servir a la gente que lo oiga. Si a alguien le pica el gusanito, que se anime también a una labor tan difícil como importante. Muchas gracias. No, gracias a ti. Fue un gusto. Mi gusto es mío.